segunda parte de mi wrap up de mayo. En total leí 9 libros, así que pues si hubiera hablado de todos ellos en un solo video, esto hubiera sido muy largo. Una de las razones por las cuales leí tanto es porque tenía una membresía de BookBeat Premium a punto de caducar y pues la verdad había que aprovecharla. Entonces vamos con las últimas 4 lecturas del mes de mayo. Identidad borrada de Garrett Conley. Nunca había leído libros de temática LGBTIQ. Era algo que tenía planeado, pero pues también como que no sabía con cuál empezar y había otras lecturas que se me cruzaban en el camino. Y finalmente vi que esta estaba en Bookmate y fue así como de, voy a leerlo ahora. Este libro se me antojó desde que vi el tráiler de la película. No pude ir a verla porque pues no me dio tiempo y creo que ni siquiera la trajeron a mi rancho o yo no la vi. Identidad borrada pues son las memorias de este autor, aunque está centrada en una parte muy específica de su vida. Él creció en un pueblo pequeño de Arkansas, es decir, en pleno cinturón bíblico. Era un lugar muy religioso, un poco fanático, una comunidad muy cerrada en donde se esperaba que cuando él terminara el instituto se casara con su novia que él tenía en esos momentos y pues que siguiera como los pasos de su padre. Su padre era un misionero bautista que era muy religioso y además sintió como el llamado y decidió ordenarse pastor, lo cual ponía mucha más atención sobre él, su familia y la religiosidad de Garrett. Pero el problema de todo eso es que Garrett es gay. Y ser gay en una comunidad religiosa tan cerrada fue muy difícil para él. Él no podía asumirse a sí mismo como gay. Él luchaba contra sus deseos, luchaba contra esa atracción que él sentía, porque pues todas las ideas religiosas que él le habían inculcado decían que eso era malo, que eso era pecado, que él era un pervertido, que se iba a ir al infierno, que se iba a infectar de SIDA. El punto central de la historia transcurre en el 2004, entonces tampoco han pasado tantos años de eso. No había con quién identificarse, no había representación gay en la televisión o en los medios que él consumía, entonces él se sentía aún más aislado y solo y logra ir a la universidad, sigue viviendo en el closet y algo ocurre en la universidad. Le hacen outing, una cosa asquerosa, y sus padres se enteran que es gay y tras el shock inicial y el rechazo, porque hay mucho rechazo, su padre le dice abiertamente que si decide vivir como un gay no lo va a apoyar, que se vaya de la casa y que no le va a pagar la universidad. Él está estudiando escritura creativa y en todo ese miedo, el dolor por lo que pasó en la universidad, el dolor por lo que le están haciendo sus padres, esa crisis de identidad que él tiene, porque todo ese bagaje religioso le impide asumirse como un gay y sentir que está pecando y que le va a pasar algo horrible y que se va a ir al infierno y todo eso. Sus padres lo meten a Love in Action, un centro que dice curar la homosexualidad. Es decir, son terapias de reconversión. Es un libro muy fuerte en donde va intercalando como distintas etapas de su vida. Cuando vive en el closet, cuando intenta asumirse lo que pasó en Love in Action, porque nos habla sobre el impacto psicológico que sufren las personas que son obligadas a ir a terapias de reconversión, cómo son esas terapias, lo que representa para ellos, el impacto psicológico que viven todas las personas que tuvieron que ir, estrés postraumático, depresión, crisis de identidad, ansiedad, o sea, sufren un montón de cosas por las terapias a las que son sometidos. Son años de sus vidas perdidos, no solo en tratar de asumirse ya sin culpa cuáles son sus preferencias sexuales, sino todo lo que vivieron en ese lugar con esas terapias. Es un libro bien fuerte que no solo nos habla de la homosexualidad como tal y de lo que él sufrió y de cómo eran estas terapias de reconversión, sino de cómo se vive en el cinturón de la Biblia, de cómo es ese fanatismo religioso que finalmente son estas comunidades las que están impulsando las legislaciones anti-aborto más restrictivas. Y híjole, sí es como muy duro pensar de que no han pasado como tantos años de lo que nos describe
y sin embargo no ha cambiado gran cosa en ese lugar. Incluso hace poco, esta semana, salió una nota de un alcalde de un pueblo de Alabama diciendo que había que matar a los gays. No es como algo que haya quedado muy atrás, y vaya manera de entrar con mi primera lectura LGBTIQ. Después le siguió Carol, de Patricia Highsmith, la misma autora de Extraños en un tren. En este caso también es una lectura LGBTIQ. Esta es una lectura lésbica. Este libro también ya fue adaptado a película con Cate Blanchett y Rooney Mara. Creo que fue de hace 2 años. Yo tenía ganas de leerla porque hace unos meses vi un hilo en Twitter que se llama, o sea, es como una sección que una chava hace cada cierto tiempo, como hilos de Twitter. Creo que se llama Mujeres que se empotraron hace tiempo, que pues habla como de esas historias lésbicas, y nos contaba sobre este libro. Nos habla de Terese, una joven veinteañera, 19, 20 años, no me acuerdo exactamente, que es escenógrafa, que está tratando de abrirse paso en la industria de Nueva York, y mientras trabaja en un centro departamental, un trabajo que ella odia prácticamente, que le parece horrible, pero pues ni modo, hay que tener dinero en lo que logra ganarse un trabajo como escenógrafa. Y un día le toca atender a Carol, una mujer que la deja fascinada. Podríamos decir que es amor a primera vista, insta-love. Y Terese hace lo posible por hablar con ella, por seguirse encontrando con ella, y las cosas van avanzando y se van de viaje juntas, y bueno, ahí pasan cosas. Obviamente Terese se enamora de Carol, y pues Carol se deja querer en lo que va avanzando la historia. Es un libro que disfruté, me gustó mucho más que Extraños en un tren. Y varias cosas me gustaron. Por ejemplo, que después de venir de Identidad Borrada, Terese nunca siente culpa o remordimientos o una duda religiosa por lo que siente por Carol. Para nada. Ella desde un primer momento se siente fascinada, y prácticamente digo que es como insta-love, porque como 2 encuentros después ella está así como de, esto es el amor, es que es amor. Nunca hay como eso. Hasta determinada etapa de la historia entra en juego la sociedad homófoba, que es un obstáculo que se interpone entre ambas, pero Terese como que nunca piensa en eso, o sea, hasta que llega como ese momento, y aún así le da una justa medida. Para Terese es como, estoy enamorada de Carol, sí, a lo mejor es raro, porque de pronto sí se pregunta qué tan común es, pero nunca duda ni se cuestiona sus sentimientos. Carol, sobre todo al principio, era un personaje que se me hacía como desconocido, porque todo lo vemos desde la perspectiva de Terese, desde esa perspectiva maravillada, y entonces Carol es lo mejor. Y conforme va avanzando la historia y avanza el viaje, vamos conociéndola. Y me gustó mucho el personaje. Me gusta mucho lo que representa Carol al final del libro. Lo que hace, el cómo ella elige vivir. Me gustó muchísimo. Ahora, en algo que no me gustó es que se me hace una relación muy dependiente, por lo menos la mitad de la historia, porque Terese se la vive, Carol es maravillosa, Carol, la acabo de conocer, casi no tengo dinero por mis ahorros, porque tengo que pagar esto, pero me gasto casi todos mis ahorros en regalarle un bolso que ella no necesita. ¿Que me voy de viaje con ella? Sí. ¿Que tengo yo que no me importa ningún trabajo, ninguna entrevista, no me importa nada, yo quiero estar con ella? Y como que todo el personaje gravita en torno a Carol. Con el paso de la historia y casi al final, Terese evoluciona, pero no me parece una relación muy equilibrada, porque como digo, Terese gravita en torno a Carol, lo deja todo por ella, es como muy dependiente. También influye el hecho de que Carol sea mayor, que tenga más recursos económicos, entonces como que es una relación un tanto desigual. Carol ha tenido una anterior relación lésbica, mientras que es la primera de Terese. Entonces siento que era una relación muy desigual, una parte de la historia.
Por suerte Thérèse evoluciona y llega a un equilibrio de esa relación, pero sí durante mucha parte del libro a mí me causaba conflicto esas actitudes de Thérèse. El siguiente libro también lo leí en Bookmate. La verdad es que no tenía pensado leerlo. Lo había descubierto hace poco y ni siquiera lo había notado en mi Goodreads, pero me quedaban 2 días en Bookmate Premium y fue así como que, lo encontré, vi que eran menos de 200 páginas y fue así como que, véngase para acá, vamos a leerlo. Y podríamos decir que no esperaba nada de este libro porque en realidad era como para aprovechar esos 2 días de Bookmate Premium porque yo era incapaz de desperdiciarlos y se ha convertido creo que en una de las mejores lecturas del año. Va a estar como en mi top. Es un libro fuerte, duro, pero brillante y tan interesante en todos los puntos que toca. Y me refiero a Cuando te golpeo, de Mina Kandasamy. Ella es una poeta, traductora y activista. Esta es apenas su segunda novela. No sé cómo sea la primera, pero esta me encantó y creo que quiero seguir leyéndola. Esta novela está contada en primera persona. Nunca nos dicen nombres, nunca. Pero está protagonizado por una autora india. Ella ha huido de un matrimonio violento, un matrimonio muy corto, de 4 meses. Y de hecho el libro inicia con la madre de ella contando diversas versiones de cómo su hija escapó de esa relación, pero todas esas versiones giran en torno a la madre. Entonces, nuestra protagonista dice que ha llegado el momento de reapropiarse de su historia, porque su madre siempre pone el foco en otros detalles y pierde de vista la violencia que ella vivió. La violencia queda en segundo plano. Su madre cuenta como estas anécdotas a todos los que aún tienen relación con ella, porque al abandonar su hija este matrimonio en un entorno, en un pueblo muy conservador, prácticamente es rechazada por casi todos. Entonces quizá en ese sentido la madre por eso cuenta y cuenta la historia, pero nuestra protagonista dice, ha llegado el momento de reapropiarme de mi propia historia y de contar cómo fue todo. Nuestra protagonista es feminista. Ella estaba estudiando una maestría, la deja. Ella se independizó de sus padres, si bien nació y creció en un pueblo muy tradicional. Sus padres no eran como tan conservadores, tenían ideas de izquierda y fueron como abiertos en lo que ella podía estudiar, en que ella pudiera salir del pueblo, en que ella viviera. Tuvo otras relaciones sexuales previas, era activista. Y creo que lo que nos trata de decir es que esa idea de que solo un tipo de mujer es vulnerable a una relación abusiva es absurda, que ella con todas esas características no fue inmune a verse atrapada en un matrimonio violento. Y nos empieza a contar sobre este marido que era un hombre de izquierda, era un activista y conferencista, creo que también era profesor de literatura, que era marxista. Es que no me acuerdo si era marxista o maoísta, porque de pronto cambiaban eso. Entonces ella se enamora de su activismo, se enamora de que tenían los mismos ideales, de que pensaban similar, de que el marido tenía unas ideas de libertad y todo. Y cuando se casan, él se la lleva a vivir a un pueblo donde ella no conoce a nadie, empieza a aislarla, empieza a manipularla y todo va escalando hasta los golpes y otros tipos de violencia. A lo largo de los años como lectora me he encontrado con personajes que he aborrecido, que yo he querido así como que les pasara lo peor, pero yo creo que el personaje del marido es el personaje que más he odiado en toda mi vida lectora. O sea, yo había muchos los que dije que voy a derramar la bilis y quería aventar el teléfono por cómo se comportaba el marido. O sea, no solo los golpes, sino actitudes que él tenía. O sea, hay una escena cuando ella tiene problemas, que ella quiere escribir un poema porque él trata de aislarla, trata de aniquilar todo lo que es ella. Entonces, por ejemplo, ella quiere escribir un poema y le dicen, no puedes escribir este poema, y le sale con una lista de mamadas porque no pueden ser calificadas de otra manera, sobre
sobre el materialismo, sobre por qué no debe escribirlo, no sé qué, y luego él empieza a escribir un poema y le dice, oye, pero o sea, ¿por qué si yo no puedo escribirlo, tú sí dices, es que tú quieres escribirlo para culparme a mí? Mientras que si yo lo escribo, me estoy culpando a mí mismo. Tiene argumentos tan absurdos como esos, en donde el feminismo de ella se vuelve un arma para atacarla, en donde toma palabras de Marx, de Engels y cosas así para formar un discurso absurdo, pero no era como para justificar sus actos, sino era como repitiendo algo que se aprendió y que encajara como en su mentalidad tan ególatra. O sea, yo hacía unos corajes. El libro no solo nos habla como de esta historia de violencia, sino del arte como una forma de resistir. Porque él trata como de anularla por completo y aunque ella ya no puede escribir, se aferra a las palabras, se aferra a crear historias como una manera de mantenerse entera, como una manera de rebelarse. Híjole, este es un libro que yo nunca me vi venir. Es un libro que me pareció brillante, poderoso e interesantísimo. En mis lecturas del año, sin duda. Y bueno, ya como que en la reseña hablaré otros puntos de este libro, pero pues en resumen, el personaje del marido, miren, yo quería golpearlo porque no lo soportaba, man, y se me iba a derramar la bilis. Y finalmente, sí me leí un libro extra y ya se me había acabado mi membresía en Bookmate, pero este está bien cortitito y estaba pensando en hacerlo para Somos Booktubers. Me refiero a De noche vienes, de Elena Poniatowska. Es un relato, apenas son como 20 páginas, 30 páginas. Hay un libro de Elena que se llama así, De noche vienes, y ese libro reúne varios relatos, creo que son como 16, pero este es solamente el relato de Noche Vienes que le da título a ese. Nos habla de Esmeralda Loiden, una joven enfermera que tiene 5 maridos. Así es, uno para cada día de la semana, excepto los fines de semana, que es cuando tiene que hacer la limpieza de su hogar y de los demás hogares y ver a su papá. Y lleva con muy buen equilibrio esos 5 matrimonios hasta que uno de sus maridos lo descubre y enfurecido la denuncia ante el Ministerio Público, así que es arrestada por poligamia y está siendo interrogada por este agente del Ministerio Público. El hombre obviamente la tacha de lo peor: mujerzuela, no valoras lo que la revolución ha hecho por ti. Está ambientado como en los 70s el libro y todo es como de la revolución te ha dado todo y así le pagas, estás derrumbando los pilares de la familia, mujerzuela, toda la cosa. Pero a Esmeralda todo se le resbala. Ella es como tan inocente, tan ingenua, tan cándida, que todo le responde a la gente, pero con una dulzura y una inocencia que al otro lo deja totalmente desarmado y confundido y dice, bueno, pero es que esta tonta, ¿qué? O sea, ¿está tonta o qué pasa? No entiendo. Y Esmeralda responde como a lo de sus matrimonios y dice, no, yo a todos los conozco. No, pero todo con un tono de inocencia que pues al otro sulfura y va ganando muchos adeptos, sobre todo entre las mujeres que trabajan en la agencia del Ministerio Público, porque como le dice una secretaria de Esmeralda, si esto lo hubiera hecho un hombre, sería un chiste entre todos ellos, se reirían y harían porras sobre este hombre, pero pues como es una mujer, y entonces como que se unen para ayudarla, y también algunos hombres curiosos por la actitud que tiene Esmeralda, mientras que el del Ministerio Público se vuelve como loco tratando de entenderla. Es una historia muy corta, me pareció muy divertida y la disfruté. Creo que es el segundo libro de Elena Poniatowska que disfruto, el segundo que termino de hecho, porque el otro sería La noche de Tlatelolco, que obviamente es muy muy diferente a esto, pero he abandonado tanto Hasta no verte, Jesús mío, como Leonora. O sea, esos dos los abandoné y este es el segundo que leo de ella y la verdad es que sí me gustó, lo disfruté y pues obviamente creo que me lo leí en media hora porque está cortísimo. Esas fueron todas mis lecturas de este mes. Leí 9 libros, 8 de ellos en Bookmate, para aprovechar la membresía y ya. Ahora sí, como ya no tengo membresía en Bookmate hasta que la renueve, ya puedo como entrarle a todos esos libros físicos que tengo en pendientes y los voy a leer
en el próximo mes. Esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.